La última vez dejamos el funcionalismo en un punto de ebullición, como una idea que estaba cambiando las reglas del juego en la psicología. Sí, totalmente. Hoy retomamos ese hilo para ver qué pasó después, porque lejos de ser un bloque monolítico, se partió en 1000 direcciones. Cierto. Tenemos sobre la mesa un capítulo de una historia de la psicología, y la misión es explorar dos de esas ramas que, la verdad, son fascinantes. La que se metió a estudiar cómo se desarrolla la mente de los niños y la que se atrevió a comparar nuestra mente con la de los animales. Exacto. Y lo interesante del material que vamos a desgranar hoy es que muestra al funcionalismo como lo que realmente fue, un movimiento, no una doctrina cerrada. Claro. Su pregunta central era siempre, ¿para qué sirve la mente? Y claro, de esa pregunta surgen otras dos de forma casi inevitable. ¿De dónde viene? La génesis, y ¿somos los únicos que la tienen así? ¿La comparación con otras especies? Pues empecemos por el principio, por el origen, la psicología genética. A ver, lo primero que me choca es el nombre. Es lo normal. Oigo genética y pienso automáticamente en ADN, en herencia biológica. Pero aquí los tiros no van por ahí, ¿verdad? Para nada. Y es la confusión más habitual. En este contexto, genética viene de génesis, de origen, de desarrollo. Ah, vale. El gran pionero aquí es James Mark Baldwin, y su idea es rompedora para la época. Defiende que la mente no aparece de golpe, sino que evoluciona por etapas, siguiendo una lógica interna. O sea que no es algo que tienes o no tienes. Eso es. Las capacidades más complejas, como razonar o planificar, se construyen sobre cimientos más simples, como los reflejos o las sensaciones. Pero, y esto es lo importante, no es una simple suma. Cada nueva etapa es una reorganización. Algo nuevo emerge. O sea que el pensamiento no es solo un reflejo con más cosas, es algo cualitativamente distinto. Exactamente. Y hay un detalle que humaniza toda su teoría. La fuente de inspiración principal de Baldwin fue la observación minuciosa y diaria de su propia hija. Me imagino a la niña, convertida en un proyecto de investigación a tiempo completo sin saberlo. Pobre criatura. Pues sí. Pero de ahí sacó conceptos geniales como el de la reacción circular. Lo explican muy bien en los documentos. ¿Es ese proceso que vemos en los bebés? Sí, Primero, hace algo por casualidad, como mover la mano y rozar un juguete. Le gusta, y lo repite. Y al repetirlo, lo varía un poco, y de repente descubre que si alarga el brazo, lo toca mejor. y luego coordina eso con la vista, y luego con el gateo. Exacto. Es un aprendizaje activo, un bucle de acción y descubrimiento constante. Es una descripción perfecta. Y lo más potente de Baldwin es que no se queda ahí, en el bebé, extrapola esa idea del aprendizaje activo a la evolución de las especies con dos conceptos que están íntimamente ligados. A ver. El primero es la herencia social. Baldwin dice que muchas de las claves de nuestra supervivencia, el lenguaje, las herramientas, las costumbres, no nos llegan por los genes. Las aprendemos. Las aprendemos. Cada generación recibe un kit de supervivencia cultural de la anterior, a través de la imitación y la educación. Vale, la herencia social es casi intuitiva. La cultura, la educación, tiene todo el sentido. Pero si lo más importante se hereda socialmente, ¿qué papel le queda a la biología? Buena pregunta. ¿Acaso Baldwin está diciendo que la evolución de Darwin separa dónde empieza la cultura? Justo ahí está la genialidad de su segundo concepto. Es la selección orgánica. Baldwin le da una vuelta de tuerca a Darwin que es brillante. ¿Cómo funciona? Dice, no es solo el ambiente el que selecciona a los individuos. Los propios organismos, con lo que aprenden y con sus hábitos, modifican las presiones de la selección. Ah, claro. Un comportamiento aprendido, como saber construir un refugio, te protege del frío. Ese hábito no se transmite genéticamente, pero los individuos que lo aprenden sobreviven más. Se reproducen más. Y por tanto, transmiten los genes que les permitieron, entre otras cosas, ser buenos aprendices. El comportamiento crea un entorno seguro que protege a la especie de la acción descarnada de la selección natural, como él decía. O sea que el aprendizaje y la cultura no frenan la evolución biológica, sino que la guían, la canalizan. Exacto. Es una idea potentísima. Y veo que no estaba solo en esto. Los textos mencionan a John Dewey, otro de los grandes que tenía una visión parecida. Sí, muy en la misma línea. Me gusta su esquema de la actividad en 3 niveles. Los instintos, que son la base, los hábitos, que es lo que aprendemos y automatizamos, Y la inteligencia, que es la que se activa como una luz de emergencia cuando un hábito ya no funciona y tenemos que improvisar una solución nueva. la inteligencia como esa capacidad de reorganizar la acción cuando la rutina falla.
Es la esencia del pensamiento funcionalista. La mente como una herramienta para resolver problemas, no como un almacén de ideas. Es increíble cómo Baldwin y Dewey se centran en la mente como una herramienta de acción, pero me pregunto, ¿todos los funcionalistas estaban de acuerdo en ignorar la experiencia interna, la consciencia? No para nada. Porque eso era justo lo que les criticaban los estructuralistas. Y ahí es donde entra una figura fascinante que mencionan los documentos, Mary Whitton Calkins, que intentó tender un puente. Una figura clave, y no solo por sus ideas. Fue la primera mujer en presidir la American Psychological Association, que en esa época era una auténtica proeza. Totalmente. Su propuesta es la psicología del yo, del self. Ella decía que no tenía sentido la pelea entre estructuralistas y funcionalistas. Porque al final todo pasa en el mismo sitio. Misma experiencia. La de un yo que siente, que recuerda. El yo era el concepto unificador que faltaba. Y defendió, con uñas y dientes, un método que ya empezaba a estar bajo sospecha: la introspección. Con un argumento demoledor que llamó el argumento del boomerang. Me encanta el nombre. Sus críticos decían que la introspección era subjetiva y poco científica. Y Calkins respondía, vale, ¿y la física? ¿Cómo que la física? Decía, ¿acaso un físico no depende de su propia experiencia subjetiva, de su introspección, para leer lo que marca un aparato, para ver un color en una reacción química o para sentir una vibración? ¡Ostras, es buenísimo! Criticar la introspección, decía ella, es lanzar un boomerang que acaba golpeando a todas las ciencias, porque en la base de todo conocimiento siempre hay un observador. ¿Comparable a la de alguien que intenta describir la sensación de nostalgia? No, claro. ¿No hay una diferencia de grado enorme? Claro que la hay, y ese debate sigue vivo hoy. Pero el argumento de Calkins fue muy importante para defender que la psicología no tenía por qué imitar ciegamente a las ciencias naturales y abandonar el estudio de la experiencia consciente. Calkins pone al yo, al self, en el centro. Pero da por hecho que es algo que simplemente está ahí, que venimos con él, de fábrica. Pero, ¿y si no fuera así? Ajá. ¿Y si no naciéramos con un yo? Esa es la idea radical que nos trae George Herbert Mead, que se lleva el funcionalismo al patio del colegio, a la calle. Totalmente. La idea de Mild es que la mente y la conciencia de uno mismo no son algo privado e interno, sino un producto social. Se construyen desde fuera hacia adentro. Eso es. Para entenderlo, él empieza por lo más básico, el gesto. Un gesto es el inicio de la comunicación. Es una acción de un organismo que sirve de estímulo para la respuesta de otro. Un ejemplo. Piénsalo en algo cotidiano. Voy a cruzar una calle. Un coche frena de golpe. Mi gesto de susto es el estímulo para que el conductor haga un gesto de disculpa. El significado de la situación no está ni en mi susto ni en su intención. Está en esa interacción que ambos entendemos sin palabras. El significado es compartido. Nace en la interacción. Exacto. Y esto permite algo crucial, el control del comportamiento. El gesto nos permite anticipar la respuesta del otro y, por tanto, pausar nuestra propia acción. Y cuando le sumas el lenguaje, Todo explota. El lenguaje es un sistema de gestos simbólicos que nos permiten no solo comunicarnos, sino también ponernos en el lugar del otro. Nos permite vernos a nosotros mismos como nos ven los demás. y ahí nace el yo. Y es en ese momento, al adoptar la perspectiva del otro sobre nosotros mismos, cuando nace la autoconciencia, el yo. Es alucinante. La mente no como algo que está dentro de un cráneo, sino como algo que se teje en el espacio que hay entre las personas. Justo. Esta idea de la comunicación como algo que empieza en un simple gesto me hace pensar inevitablemente en los animales. ¿Cómo se comunican ellos? Esta pregunta por la continuidad entre ellos y nosotros es justo el punto de partida de la psicología comparada. Que nació lógicamente a la sombra de Darwin. Si hay una continuidad evolutiva en lo físico, tiene que haberla también en lo psicológico. Tenía sentido. El primer intento de explorarla fue el de George J. Romanes, un amigo de Darwin. Su enfoque fue entusiasta pero poco riguroso. Se conoce como el método anecdótico, Suena a lo que es, ¿no? Una colección de anécdotas. básicamente. Recopilaba historias de dueños de mascotas, de cazadores, de naturalistas. Relatos de segunda mano sobre la increíble inteligencia de sus animales. Vamos, que rigor científico poco. Él mismo era consciente de que era poco científico, pero fue el pistoletazo de salida. Hacía falta poner un poco de orden. Y ahí aparece C. Lloyd Morgan con su famoso canon, casi como un policía poniendo orden en una fiesta que se había desmadrado. Exacto.
El canon de Morgan es un principio de prudencia, una navaja de Ockham para la psicología animal. ¿Qué viene a decir? La formulación exacta es un poco enrevesada, pero la idea es muy simple y potente. Viene a decir, no te flipes, no le atribuyas a un perro la capacidad de hacer cálculos abstractos si su comportamiento se puede explicar porque simplemente ha aprendido a asociar un sonido con la comida. Busca siempre la explicación más sencilla primero. Es el antídoto contra la tendencia a humanizar a los animales. Totalmente. Pero ojo, Morgan tampoco era un reduccionista. Cuando hablaba de aprendizaje por ensayo y error, no lo veía como un proceso mecánico y ciego, como se interpretó después. Ah, no. Para él, era una forma de inteligencia práctica. El animal no actúa al hacer, sino que realiza tanteos, exploraciones dirigidas a un fin. No es un pensamiento racional como el nuestro, pero tampoco es un automatismo puro. Y esta búsqueda de las formas más básicas de adaptación se llevó a extremos, como el trabajo de H.S. Jennings con paramecios, organismos unicelulares. Sí, es increíble. Aplicaba conceptos como el ensayo y error a su forma de moverse y reaccionar. No porque pensara que los paramecios razonan, Claro. sino para encontrar los ladrillos más fundamentales de la vida y la adaptación en la escala evolutiva. Es un ejemplo perfecto de esa búsqueda de continuidad. Desde la reacción de un paramecio hasta el lenguaje de Mead, los funcionalistas veían un continuo de funciones adaptativas, cada vez más complejas y flexibles. Tenemos entonces una visión de la mente riquísima, diversa, que estudia el desarrollo, la sociedad, el comportamiento animal, pero esa no es la psicología que dominó las siguientes décadas. ¿Qué pasó? Pues que la cosa se fue simplificando. ¿Cómo se pasó de esta complejidad al conductismo que parecía mucho más simple? Ahí es donde entra la figura de transición que analizan los